que Dios quiere hacer para nuestros días, para nuestras familias, hermano, el poder del clamor. Es importante entender el clamor, la importancia del clamor en nuestra vida, la importancia de entender el funcionamiento, la trascendencia de clamar con nuestra voz a Dios y lo que quiere hacer, declarar lo que Dios quiere hacer. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 18, versículo 6. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El salmista, quiero que pongas atención en este versículo porque el salmista hace una distinción entre el clamor y la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el clamor formaba parte de su vida. El clamor era algo que él practicaba y que sabía que era importante en su vida, porque no es lo mismo oración que clamor. Ahorita lo voy a mostrar y ahorita vamos a escuchar un poco de ello. Pero es muy importante, hermano, porque él había hecho parte de su vida el clamor y él lo mostraba en las escrituras como él oraba a Dios, pero de repente había momentos, había circunstancias en su vida en la que él levantaba su voz, él hacía algo más para que Dios escuchara su clamor. Y de eso se trata esta mañana, hermano, porque Dios quiere que tú y yo desarrollemos clamor, porque es un recurso espiritual, hermano, que aviva nuestra alma y que nos mantiene despierto, que nos mantiene listos para lo que Dios nos quiere enviar a esta tierra, para lo que Dios quiere hacer con tu familia, para la transformación de nuestros corazones. Por eso es importante, hermano, repite conmigo, es un recurso espiritual. El clamor, hermano, es un recurso espiritual. Es algo necesario, es algo que los hombres de la Biblia vivieron, practicaron y que por eso Dios transformó sus vidas. La palabra en el original lo voy a dar en dos, en el hebreo y en el griego, dos significados. La palabra en el hebreo es kara, que significa llamar, gritar, proclamar y se refiere a un lamento o grito de angustia. Se relaciona también como grito o ruido. En el griego es el más común referirse a un grito fuerte, llanto, clamor en el sentido de alboroto o dolor. Es decir, hay un dolor, hay un grito, hay algo que sale de nuestros corazones cuando clamamos. Hay una oración que va más allá solo de levantar palabras, solo de entablar una charla con Dios. El clamor va más allá de eso, es mostrar nuestro interior, es decirle a Dios lo que nos está pasando, es tener la capacidad de poder levantar nuestra voz y de poder decirle a Dios, Señor, me pasa esto, el otro, necesito esto, estoy angustiado, ven e interviene en esta situación. Es importante comprender que el clamor es la esencia, hermano, de la transformación del cristiano. Tú encuentras en la Biblia todos los hombres de Dios clamaron y Dios les transformó. Tú puedes ver desde Jacob, puedes ver Moisés, los grandes patriarcas, los profetas, los discípulos, los hombres de Dios que clamaron a Dios, que se levantaron y tomaron esa valentía para decirle, Señor, ven y cambia las circunstancias de mi familia, de mi persona, y Dios respondió. Por eso, hermano, te quiero decir que es un recurso. Si hoy no practicamos el clamor, difícilmente habrá transformación. Repite conmigo, si no practicamos el clamor, difícilmente habrá transformación. Hoy, hermano, hemos convertido la iglesia moderna en algo no tan usual el clamor. De hecho, hay lugares en donde se ha convertido en algo incómodo. Hay lugares en donde va la gente a clamar a Dios. Y hay iglesias que incluso se atreven a, no, es que aquí no gritamos tanto, ¿no? Es que aquí no dejamos que la gente derrame su corazón. Hermano, ha sido una práctica que se ha ido deteniendo, hermano, por la comodidad y por la sistematización de las actividades espirituales dentro y fuera de la iglesia. De hecho, fuera de la iglesia, hermano, porque podríamos decir, bueno, yo no me gusta clamar tanto frente a las personas, está bien, pero tampoco lo hacemos personalmente.
Es algo que se ha ido perdiendo, hermano, pero que cuando tú te metes a las escrituras y tú te metes y te das un clavado, te das cuenta que los hombres que se les derramó poder a su vida, hermano, clamaron. No hay uno que no. Entonces es importante entonces meternos y entender que debemos de clamar de vez en cuando. Dile al que está a tu lado, hay que clamar de vez en cuando. La iglesia ha ganado batallas, ha logrado libertad, ha sido transformada, ha vencido enfermedades, ha roto murallas, hermano, a través del clamor. De hecho, los hechos sobrenaturales, hermano, de la Biblia tienen que ver con el clamor, cada uno. Las murallas de Jericó, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué hicieron nuestros hermanos? Gritaron, no se quedaron callados. ¿Qué hicieron aquellos cuando Pedro estaba en la cárcel y no podía salir y estaban todos atemorizados y se reunieron en una casa, hermano? Clamaron. Pedro llegó y los encontró orando, clamando por su salvación. ¿Y qué pasó? Él fue libre. Pasó algo sobrenatural. ¿Cuántas veces leemos en el libro de Reyes, en el libro de Jueces, en todos estos libros donde hay batallas del pueblo de Israel, como cuando vino el clamor, vinieron ángeles y pelearon por ellos, los enemigos se confundieron, se atacaron entre ellos y se mataron, pasaron hechos sobrenaturales, hermano. En el clamor encontramos lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos atrevemos a pasar la barrera de lo natural a lo sobrenatural. ¿Alguna vez te has visto orar en el espejo, hermano? ¿Alguien ha practicado eso? Una vez yo lo hice y la verdad dije, qué feo me veo. Yo dije, qué bueno que no me importa, ¿verdad? Pero si me importara, la verdad es que pues es algo fuera de lugar, es algo que es una faceta de mi vida que si yo la viera diría, está medio loco, ¿no? Pero la verdad no me importa, porque yo entiendo que estoy aquí porque muchas veces clamé. Hermano, la vida cristiana depende del clamor de los hijos de Dios. Por eso tenemos mucha gente, por eso tenemos cristianos de muchos años, hermano. 20 años de cristianos, hermano, que hay cosas que no han podido dejar. ¿Sabes por qué? Porque falta clamar. Porque falta que en algún momento tú te metas a una alcoba, tú te arrodilles al Señor, no importando en dónde estés, y tú le digas, Señor, aquí estoy, te entrego lo que te tengo que entregar. Y abrir nuestros labios y ser libres. Hermano, yo fui libre de eso. Y mucha gente ha sido libre. Somos testigos de que hay gente que ha sido libre del alcoholismo, ha sido libre de la drogadicción, ha sido libre de su carácter, ha sido completamente transformado, ha llegado otra vez y ha salvado Dios su matrimonio por el clamor. Porque en algún momento se atrevió a levantar la voz e ir a más, hermano. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos esta mañana. Porque nuestro país necesita una generación que clame. Una generación que levante su voz, que se indigne, que diga de un momento a otro, Señor, yo voy a orar por mi país, y empiece a llorar y empiece a clamar, hermano, y Dios derrame su gloria. Todos los avivamientos en el mundo, hermano, han sido a raíz del clamor de la gente. ¿Y qué crees? Curiosamente, viene de ancianos, de gente adulta o de jóvenes. Características de los avivamientos. Por ejemplo, en las Islas Hébridas ya les he platicado 2 ancianas. Una, Mari y Peggy se llamaban. Una de ellas no tenía visión, ¿verdad? Estaban muy grandes, 80 y tantos años. Llegó el pastor ahí a esa isla y ella le dijeron, pastor, anhelamos ver nuestra generación, nuestros jóvenes se están perdiendo, anhelamos ver que la gloria caiga y que Dios pueda hacer algo, así que vamos a levantar oración. Y ellas empezaron a hacer oración en su casa. Y de repente en las ventanas, hermanos, empezaron a ver, porque las demás personas de la iglesia se empezaron a unir al clamor de nuestras hermanas. Cuando se derramó el avivamiento, hermano, era tal el mover de Dios, que en años, hermano, en años, escucha esto, nunca dejaron de ver en esa iglesia del pueblo miles de personas venir y arrodillarse. Venían de todos lados, de diferentes partes del mundo, para ser transformados y cambiados por el clamor de 2 personas.
Por eso es importante entender la importancia de nuestras palabras hacia Dios. Te voy a dar la diferencia entre clamor y oración. Cuando oramos, estamos entablando una oración con Dios, una charla. Estamos entablando palabras con el Señor. Entendemos que Dios es una persona. ¿Cuántos saben que Dios es una persona? El Espíritu Santo es una persona. Amén. Muy bien. Entonces, cuando entablamos una relación con Dios y empezamos a platicar, nos interesa mucho lo que Él dice, lo que Él nos está hablando. Y nosotros abrimos nuestro corazón. Eso es la oración. Pero el clamor, hermano, va más allá de ese nivel. Llevamos nuestra oración a algo más profundo, donde expresamos lo que no hemos podido expresar, donde le decimos a Dios, es que me duele, es que me arde, Señor, es que me está pasando esto, es que, y empiezas a decir una serie de cosas que a nadie le has platicado ni a Él mismo. Es importante entender esto. ¿Por qué, hermano? A veces entendemos la oración como una oración a Dios que está escuchando y que necesita Dios entender de nosotros respeto, honor, y ahí nos quedamos. Y está bien, porque es parte de darle gloria al Rey. Pero a veces nos quedamos en ese nivel, hermano. ¿Y cuántos hemos oído a alguien que ora y hace una oración muy profunda de su corazón? Está bien, pero muy, muy formal. Y Dios necesita que abramos nuestro corazón también. Y el clamor permite eso. El clamor permite que tú le puedas decir a Dios, Señor, es que me estoy muriendo. Señor, es que está pasando esta enfermedad. Es que no tenemos dinero. Es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, y me duele y yo los veo que se están hundiendo. Y entonces tú levantar un clamor para que Dios pueda intervenir. ¿Entiendes la diferencia? Quiero que entendamos la diferencia para poder avanzar en el mensaje. No es lo mismo orar que clamar. Ahora, no quiere decir que no ores o que debes de orar más o debes de clamar más. No, las dos cosas son importantes, pero cada cosa tiene su papel en la vida del ser humano. Tú y yo oramos a Dios y le agradecemos, Señor, te amamos, alabamos su nombre, pero el clamor viene cuando necesitamos su intervención, cuando creemos que Él es el recurso al cual accedemos y Él puede hacer su voluntad. El problema del clamor, hermano, es que hoy para nosotros no es eso. Dios se ha convertido en una posibilidad de tantas de cómo Dios puede hacer su obra en esta tierra, hermano. Y no, Dios no es una posibilidad, es la única posibilidad. Repite conmigo, Dios es la única posibilidad. Entonces tú debes de aprender a clamar con Dios. Porque ¿cuántos conocemos a alguien, hermano, que ha abierto su corazón, quizás nosotros mismos, y hemos llorado con alguien? ¿A poco no? Y hemos abierto el corazón, las lágrimas, hemos dicho todo, hemos abierto el corazón y le hemos dicho todo a esa persona, pero ¿qué crees? A Dios no le hemos dicho nada. Y Dios anhela que tú tengas esas conversaciones profundas y que tú le puedas decir a Dios, Señor, aquí estoy, para que tú puedas hacer conmigo lo que tú quieras. Pero es necesario entender que necesitamos ir a otro nivel. Ahora, no te estoy diciendo, hermano, que siempre clamar es gritar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado en un lugar donde no puedes levantar la voz porque están dormidos, porque no puedes hacer tanto ruido, pero tu clamor atravesó los cielos? Porque tiene que ver el clamor también con derramar lágrimas, con llorar, con gemir, con dolerte por lo que está pasando. Y entonces cuando eso ocurre, hermano, Dios toca las vidas. Dios no vuelve a dejar la circunstancia como está. Repite conmigo, el clamor no deja las cosas como están, las transforma. El clamor transforma, hermano. El clamor hace algo en lo espiritual, pero necesitamos aprender de ello. Amén. La palabra clamor, hermano, aparece 70 veces, escucha esto, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento 30 veces. Es decir, un poquito más de 100 veces escuchamos clamor, la palabra clamor en la Biblia. Es decir, es muy importante, relevante. Es algo que tú y yo debemos de practicar. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, ¿qué? Yo te responderé. Si tú clamas,
Si tú aprendes a abrir tu boca, si tú aprendes a decirle, Señor, yo no encuentro cómo hacerle. Señor, a ver, derramar tu corazón, abrir las lágrimas, hermano, no me digas que no. Todos tenemos circunstancias en las que podemos llorar y bien, a grito pelón, ¿a poco no? Circunstancias que nos sacan de control. Pero a veces, hermanos, guardamos ese sentimiento o pensamos que nadie puede ayudarnos. O vamos y abrimos ese sentimiento con alguien más. Pero Dios está esperando, repite conmigo, nos está esperando. Él está esperando, hermano, a que tú puedas abrir tus labios, a que tú le puedas decir, Señor, yo tengo esta angustia, Padre. Y Él va a responder, clama a mí y yo te responderé. Salmos 34, versículos del 17 al 19. Escucha lo que dice. Claman los justos y Jehová oye. ¿Qué hace Jehová? Clama y oye. ¿Sí escuchas? Tus gritos, tus lágrimas, tu clamor, tu doler, hermano, no se queda en algo vacío. Dios lo escucha, hermano. La palabra lo dice. Vamos a avanzar, dice, los libra de todas sus angustias, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Con quién está cercano? Con los quebrantados. Dile al que está a tu lado, con el que se quebranta. Hermano, tú no puedes ser un cristiano que no sepa qué es quebrantarse. Tú tienes que saber qué es quebrantarse, hermano. Tú tienes que saber lo que en algún momento fue arrodillarse y quebrarte por tus hijos. Yo le decía a algún hermano alguna vez, y orábamos por su familia, y yo y mi esposa tomamos tiempos en la semana y oramos por la iglesia y le metemos. Y yo le decía a mi esposa, hay algo ahí que una lucha, una prueba. Yo le decía al hermano, ¿alguna vez se ha arrodillado por sus hijos? Pues la verdad no, hermano. La verdad no lo he hecho. Ahora, no es una exhortación. Yo lo que le dije fue, hermano, es que tiene que aprender a hacerlo. Porque usted tiene que dolerse por su familia. Usted tiene que quebrar su corazón a tal punto que Dios pueda intervenir. Hermano, y eso es casi el pan diario de hoy en la vida cristiana, hermano. Porque hay gente que no aprende a quebrarse por lo que está pasando en su vida, hermano. Es como aquel que dice, el dicho este siempre, ¿no? Ve el temblor y no ¿qué? Y no se hinca, efectivamente. Esa frase revela justamente la falta de quebranto en las personas que les falta entendimiento de su situación. Y hermano, hay situaciones, hermano, que solo tú vas a pelear. Hay batallas, hermano, que tú vas a pelear y las vas a pelear pidiéndole a Dios que intervenga. Y tus palabras, tu clamor, el deseo de que Dios venga sobre ti, hermano, va a hacer que Él venga y actúe sobre nosotros. Pero tú tienes que aprender a clamar. Tienes que aprender a abrir el corazón. Tienes que aprender a derramar lo que tú tienes para Dios. Amén. Avanzo. Dice la palabra, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo voy a leer al revés, porque quiero que entendamos la profundidad de los versículos. Escucha lo que dice. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y nos vamos hasta el primero. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Te das cuenta? Es decir, el resultado de la sanidad, el resultado de la intervención del poder de Dios sobre nosotros tiene que ver con el clamor, hermano. Tiene que ver con un despertar espiritual de los cristianos. Hermano, tenemos multitudes de cristianos, hermano, en las iglesias, en todos lados, hermano, pero falta mucho clamor por la nación. Estamos bien preocupados los pastores de todos lados, hermano. 5%, ya se los dije como 10 veces aquí. 5, es que estoy sorprendido, hermano. 5% del porcentaje de nuestro país son cristianos.
¿verdad? Hemos avanzado muy poco en el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque falta clamor por nuestra nación, porque falta una intervención, porque faltan padres que oren por sus hijos, porque faltan madres que oren por sus hijos, porque faltan jóvenes que crean que Dios les va a sacar de lo que están haciendo el día de hoy. Pero eso no va a pasar, hermanos, si no tenemos una intencionalidad espiritual. Tú y yo necesitamos estar despiertos espiritualmente. Necesitamos creer que Dios está viendo nuestras acciones y Él va a tomar con nosotros y va a hacer cosas grandes. Pero eso va a venir, hermano, cuando tú alimentes tu espíritu a través del clamor. Hermano, si el que alguien ore, si el que alguien se levante, clame, aquí levantemos un altar de oración, hermano, no es para hacer un gran espectáculo, hermano. Es porque entendemos que solamente así va a venir Dios y va a intervenir sobre nosotros. Pero necesitamos actuar todos. Repítale al que está a tu lado, hay que actuar todos. Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. Quiero que te des cuenta de la importancia, de la relevancia del clamor de generaciones. Escucha. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Qué hacían? Gemían. A ver, alguien que gima, hermano. Le escuchamos. A ver, 1, 2, 3, alguien que me ayude a gemir, ¿vale? 1, 2, 3. Por ahí se oía así como que... Bueno, ese fue como tos, ¿no? Perfecto. Escucha, dice, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Escucha el 24, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Qué escuchó Dios? El gemido. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Quiero que pongas atención en 4 efectos del clamor del pueblo de Israel. Número 1, escuchó los gemidos. Dios estaba viendo la situación. Dios no es un Dios que de repente anda por allá arreglando su cama y por allá se le olvidan los asuntos de los demás. No, Dios sabe lo que está pasando en todos lados. Dios estaba viendo lo que estaba ocurriendo, pero solo volteó cuando aprendieron a gemir, cuando alguien vio su circunstancia, cuando alguien dijo, somos los hijos de Dios y no puede ser que nos estén oprimiendo, y no puede ser que nos van a extinguir, y no puede ser que los egipcios, que es un pueblo que no tiene poder, va a acabar con nosotros. Y empezaron a gemir, hermano, y Dios intervino. Fue cuando alguien gimió. Ahora, honestamente, hermano, ¿cuándo gemimos? No creo que cuando estemos alegres, ¿verdad? ¿O alguien ha conocido que alguien gima cuando está alegre? A lo mejor porque danzó mucho y ya se cansó, ¿no? A lo mejor ahí ya está gimiendo. Pero hermano, gemimos cuando algo nos duele. De hecho, los gemidos, estaba yo viendo el significado del gemir, tiene que ver con el dolor del parto. Tiene que ver con alguien que quiere dar a luz algo. Tiene que ver con el dolor de alguien que está en su interior, sale un dolor, está pasando algo en su vida, se está quebrantando algo y entonces va a dar a luz algo que Dios está haciendo, algo que Dios está provocando a través del gemir, hermano. Número 2, y fue movido su corazón para acordarse de su pacto. ¿Qué pasó? Fue movido su corazón, lo dice el 24. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Imagínate, hermano, lo que fue ese gemido. Quiero que pongas atención. ¿Qué tuvieron que hacer esos cristianos para arrodillarse, para llorar y para que Dios dijera, yo me acuerdo de esa generación, ahora puedo ver a Isaac, a Jacob y a Abraham? Imagínate, hermano, yo te voy a decir algo. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú te atreves a levantar tu voz a Dios, a arrodillarte, a postrarte y a decirle, Señor, ya basta de lo que me está pasando, Dios se acuerda del pacto que tuvo con ellos. Y esos pactos, mi hermano, repite conmigo, esos pactos son bendiciones para nosotros. Cuando tú clamas, hermano, llama las bendiciones a tus generaciones. Por eso es importante clamar.
Por eso es importante que tú aprendas a decirle, Señor, está pasando esto y me duele, Señor, y hay una promesa para nosotros, Señor, y yo la creo y la tomo, y ven e interviene, y entonces Dios se acuerda que tú eres como Isaac, como Abraham y como Jacob, porque esa promesa fue para todos. Pero a veces no alcanzamos las promesas, hermano, porque por más que nos pasan cosas, no nos pasa nada. Espiritualmente seguimos igual. No podemos doblar rodillas para decirle a Dios, Señor, yo ya no puedo más. Necesito que tú intervengas. Número 3, Dios miró a sus hijos. Dice el 24, miró. Es decir, volvió a poner su mirada en aquellos que habían levantado su voz. Volvió a poner sus ojos en ellos. Hermano, yo conozco gente que dice que yo siento que Dios ya se fue de mi vida, yo me alejé mucho tiempo de Dios y como la verdad, como que ahí voy retomando, como que me está costando trabajo. Hermano, clame a Dios. Hermano, búsquelo. Hermano, levante su voz. Hermano, derrame su corazón ante Dios porque Él está esperando un clamor para que vuelva a venir sus ojos a nosotros. Pero necesitas aprender a llorar a Dios, a derramarte para Él. Número 4, lo reconoció, se habían alejado de Él. Lo dice aquí, versículo 24, final del 24, dice, y los reconoció. Él se dio cuenta que era su pueblo, hermano. Algunos de nosotros, a mí me ha pasado, hermano, circunstancias bien difíciles en las que tú dices, ay, como que sí soy cristiano. ¿Seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? Levanta tu voz, clama a Dios, porque Él se va a acordar de ti y te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén, dale un aplauso al Señor, amén. Dice la palabra, nuestro clamor no es un sonido que se va perdiendo en el olvido. Escucha, nuestro clamor no es un sonido que se va perdiendo en el olvido. Nuestro clamor siempre encontrará respuesta en Dios y perdurará para la eternidad. Lo voy a volver a leer. Nuestro clamor no es un sonido que se va perdiendo en el olvido. No son palabras, hermano. El que tú levantes tu voz, el que tú vengas a orar los jueves, el que tú te levantes por la mañana, te arrodilles y se te salgan las lágrimas y clames y te suene la nariz y llores y berres, hermano, no es algo que se le va a olvidar a la eternidad. Es algo que va a estar ahí recordando que somos hijos de Dios. Pero tú tienes que aprender a hacerlo, hermano. Tú tienes que aprender a practicarlo en el nombre de Jesús. Escucha, después de ese clamor, ¿qué es lo que pasa? Gimen, les duele, le dicen, Señor, no es posible que nos esté pasando esto, nos van a extinguir. Recuerda que incluso les habían dicho a las parteras que ya no salvaran a los bebés de Israel. ¿Se acuerdan? Y ellas se niegan y mienten incluso con tal de que siguieran las generaciones. Escucha lo que pasó después del clamor. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Éxodo 3, del 7 al 9 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. ¿He conocido qué? Sus angustias. Hermano, yo te pregunto, ¿Dios conoce tus angustias? Yo no vi que todos respondieran. Hermano, es importante. Porque a veces, hermano, nos están pasando cosas bien difíciles. Y todo mundo sabe, menos Dios. Todo mundo sabe. Ya tus amigos, tu esposa, hasta el pastor sabe, hermano, pero Dios no sabe. Porque no has tomado el momento para decirle, Señor, esto me angustia. Versículo 8, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Qué ha ido delante de él, hermano? Su clamor. Las palabras, el llorar, hermano. Somos sus hijos. Quiero que entiendas eso, hermano. ¿Cuántos son padres aquí? Yo he visto a muchos de ustedes, los he visto,
que porque yo soy su pastor y los he platicado, y me ha dolido cuando yo veo que a sus hijos les pasa algo porque los ve angustiados. A ustedes los ve angustiados. Y ustedes podrían hacer algo por sus hijos. Podrían incluso dar la vida por sus hijos. Imagínate Dios, viendo que a su pueblo le están matando, a sus hijos les están acribillando, y entonces ese clamor, ese llorar, ese decirles como si un bebé llorara por su hijo y se pusiera ese clamor y el hijo se levanta. Dios se levanta y ayuda a su hijo. ¿Cuántos de ustedes metieron a bañar a sus hijos en la madrugada porque tenían calentura? ¿Qué te llevó a hacerlo, hermano? El llorar. El que tú lo viste que estaba clamando, que estaba llorando a tal punto que le tomaste la temperatura y dijiste algo tenemos que hacer, agárrate la cobija y vamos a llevarlo al hospital. ¿Cuántos de nosotros hicimos esa intervención? ¿Sabes por qué? Porque escuchamos su clamor, hermano. Tú tienes que aprender a decirle, Señor, ya basta de quién soy, no puedo dejar de ser como soy, ayúdame. Pero ese hermano no lo va a hacer ni tu esposa, ni tus hijos, ni una reunión de avivamiento nada más. Necesitas tú tomar esa responsabilidad de pasar un día al frente o de meterte a un cuarto y decirle, Señor, transfórmame de una vez por todas. Pero solamente va a ser así, hermano. Por eso, repito, podemos ver a mucha gente que tiene mucho tiempo, hermano, y hay cosas que no ha soltado porque no ha aprendido a clamar al Señor. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Cómo vio lo que estaba pasando, hermano? Por el clamor. ¿Te das cuenta? El clamor hizo que Dios se moviera, hermano. Porque Dios estaba viendo lo que estaba pasando ahí. Y no estaba pasando nada. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Pero cuando alguien dice, Señor, tú eres mi Señor. Tenemos un Dios que nos rescató, ¿se acuerdan? Cuando estaba José y el rey egipcio, nos respetaban los egipcios y casi reinábamos esta tierra. ¿Qué está pasando? Y empezaron a despertar esas generaciones y empezaron a clamar y a decir, Señor, ven e interviene. Y entonces eso hizo que Dios moviera sus manos. Hermano, si tú estás en una situación bien difícil, hermano, tu clamor hará despertar la mano de Dios. Pero necesitas levantar tu voz. Necesitas creerle a Dios. Hermano, ahora, repito, porque hay gente que de repente dice que a mí no, es que el pastor a fuerza quiere que nos paremos aquí, que todos gritemos. Bueno, la verdad sí quisiera, hermano. ¿No? La verdad es, no, pero no, hermano, o sea, lo que yo quiero es que tú derrames tu corazón. Es que tú aprendas a decirle a Dios en tu recámara, en tu devocional, que le puedas decir, Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hijos, ayuda a mis finanzas, ayuda a mi matrimonio. Y cuando hagas eso, hermano, ahí hay avivamiento. Porque Dios vendrá y hará lo que Él sabe hacer en el nombre de Jesús. Hay promesas por los clamores. Acompáñame. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Hermano, si tú clamas, vas a encontrar respuesta. Hermano, cuando tenga una circunstancia, un crucigrama por ahí en la vida, hermano, clame a Dios y va a venir la respuesta. Dios nos va a revelar a través de personas, a través de la palabra, a través de oración, o va a resolver las circunstancias de una o de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque alguien levantó su voz, porque creyó que Dios iba a poder intervenir. Salmo 34, versículo 7. Claman los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias. ¿Y los libra de qué? De sus angustias. Hay una estadística que habla que ha crecido la depresión en el pueblo cristiano. Eso no pasaba antes, hermano. Y pasa. Hay mucha depresión en el pueblo cristiano, hermano. Y tiene que ver con el clamor. Tiene que ver con que tú encuentres un recurso para que Dios pueda sanarte. Para que Dios pueda traer el gozo sobrenatural que nunca nada te ha traído. Pero necesitas clamar, necesitas exponerle. Repite conmigo, exponerle. Hermano, es que el clamor es exponer lo que yo tengo. Es decirle a Dios, Señor, es que esto está pasando. Es que mi esposo, mi esposa no entiende. Es que mis hijos son rebeldes y me duele en el corazón. Señor, está pasando esto, el otro. Señor, yo ya no puedo con esto. Y entonces Él viene porque le expusimos.
Pero hermano, ¿cómo podemos resolver un asunto si no se expone? No se puede. Es como ir al mecánico, hermano, y el mecánico que como que hacía ojo de buen cubero dijera, pues vamos a cambiarle el mofle, ¿no? Yo creo que es el mofle. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Tiene que exponer el motor. Tiene que entrar al motor para darse cuenta, hermano, qué es lo que está pasando. Es exactamente lo mismo. Cuando clamamos a Dios, cuando vamos a una recámara y le decimos, Señor, aquí estamos. Señor, yo quiero que me transformes esto y el otro y el otro. Y tú pasas un tiempo de clamor, de repente Dios empieza a transformarte porque te expusiste a su presencia. Porque hubo una exposición de lo que te está pasando. Salmo 56:9. Salmo 56:9 dice, cuando yo clamé a ti, entonces mis enemigos volverán atrás. Esto sé que Dios está por mí. Cuando clamamos, hermano, el enemigo vuelve atrás. Cuando clamamos, hermano, las batallas las podemos vencer. Porque le estamos diciendo a Dios que son batallas para nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermano, levanten su mano? Sea muy honesto. ¿Cuántos de ustedes batallan con sus hijos porque no les dicen nada? Levanten su mano. Y estás diciendo que no me dices nada, ¿no? Y es que no me dices nada. Amén. Está bien, hermano. Todos batallamos. Eso es importante porque hay una edad en la que los hijos necesitan aprender a confiar. Necesitan aprender a abrir la boca, a decirle al padre, es que me está pasando esto y el otro. Hermano, eso es el clamor. Es decirle a Dios, Señor, yo ya no puedo. Señor, está pasando esto, hermano. Tú tienes que aprender a decirle a Dios tus angustias, tus preocupaciones, tus necesidades. Es algo que urge que hagamos como iglesia. David tenía certeza en su corazón porque ya lo había visto, hermano. Por eso dice, cuando yo clamé a ti. No dice cuando voy a clamar. Repito, Salmo 56:9, ahí está. ¿Es este? Sí. Clamaré esto porque serán luego vueltos atrás mis enemigos. Esta versión es otra. Creo que el NTV dice, cuando yo clamé a ti, entonces mis enemigos volverán atrás. A ver si la puedes poner. Cuando yo clamé a ti, entonces mis enemigos volverán atrás. Es decir, había una certeza, repite conmigo, una certeza. Él sabía, hermano, que sus palabras, su clamor iba a intervenir en su vida, iba a ser algo diferente. Amén. ¿Cómo debemos de clamar a Dios? Voy culminando. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Desde lo profundo. Salmo 130, versículos del 1 al 2. Salmo 130, del 1 al 2 dice, de lo profundo, repite conmigo, de lo profundo. Oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Un clamor, hermano, no es algo sencillo. No es, hermano, solamente llegar y hacer una oración pequeñita. Hermano, tiene que ver con algo intencional para que Dios pueda escuchar desde lo profundo de nuestro corazón. Tienes que llevar esa oración a algo más profundo. Hermano, necesitamos levantar ese clamor para que llegue al altar de Dios y se derrame nuestro corazón ahí. Cada vez que yo tengo esta enseñanza de vida, hermano, cada vez que hay un llamado, no importa dónde esté, hermano. Es más, han hecho llamados, hermano, y así como que la gente voltea. Yo tenía unos amigos que me volteaban y decían, oye, ¿estás bien? ¿No? Me decía uno de ellos, pastor. Le digo, sí, ¿por qué? Es que pasaste. Y le digo, es que yo siempre paso. Le digo, es que yo sé que cada llamado es una oportunidad de la intervención de Dios en mi vida. Y eso es una enseñanza que yo tengo, no estoy diciendo que todos pasen. Pero yo siempre paso, hermano. Porque yo sé las veces que cuando yo pasé, Dios me transformó. Yo recuerdo las veces, hermano, que venía destruido. No había nada que hacer. Y mi vida estaba arruinada. Pero yo me acuerdo las veces que me arrodillé y le abrí mi corazón a Dios. Tantas lágrimas fluyeron, hermano. Y lo tengo bien presente. Cada vez, hermano, que adoro a Dios, tengo bien presente todos los momentos que Dios intervino.
Y eso, hermano, me enamora de Dios. Cada vez que tenemos alabanza y adoración, cada vez me pasa eso y cada vez le digo a Dios, Señor, gracias. Porque si tú no hubieras llegado en ese momento, quién sabe dónde hubiera estado. Por eso clamamos, hermano. Por eso el salmista una y otra vez le dice a Dios, Señor, vengo delante de ti y levanto mi clamor. Porque tú eres mi Dios, de mi salvación. Escucha esto, es algo increíble de los salmos. Los salmos hablan tanto de la salvación de Dios, como si David hubiera estado con Jesús, como si hubiera sido contemporáneo de Jesús, como si Jesús le hubiera salvado. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque él sabía de la salvación desde antes que hubiera venido el Mesías, porque conocía al Padre. Porque él sabía que era su recurso, su esperanza, su fe. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, gracias por lo que has hecho. Tengo este asunto atrapado ahí. ¿Qué vas a hacer por nosotros? Tengo que acabar, hermanos, exponiendo nuestra esperanza a Él. ¿Cómo clamamos? Exponiendo nuestra esperanza en el Padre. Salmo 40, versículo del 1 al 3. Voy a leer solo el 1. Puse en el Señor toda mi esperanza. ¿En dónde la puso? En Dios, hermano. Cuando tú clames, pon tu esperanza en el Señor. Porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho? Pues ya me dijeron que voy a orar, pues voy a orar un rato, ¿no? Pues estoy aquí en una iglesia cristiana, me dijeron que voy a orar y Dios va a intervenir, pues voy a orar un rato, ¿no? Voy a ver qué pasa, hermano. No. Tu clamor debe ser con esperanza, porque no le estás hablando a cualquier persona. Tú estás levantando tu voz al Dios eterno. Tú estás levantando tu voz al que sana, al que libera, al que puede resolver lo imposible en el nombre de Jesús. Y cuando tú crees eso, cuando tú te pones tu esperanza, cuando tú sabes que entras a esa habitación y tú sabes que su omnipresencia está ahí, hermano, y tú derramas tu corazón, Dios empieza a obrar en nuestra vida, hermano. Así que tú tienes que exponerte a Dios toda. Repite conmigo, toda. Qué increíble, porque dice, puse en el Señor toda mi esperanza, es decir, me vacié en Él. David llegó un momento en que dijo, no quiero nada más, no sé si hay otra cosa, pero lo que sí sé es que está el Señor aquí. Y a Él me debo. Y cuando alguien hace eso, hermano, Dios le transforma, sin duda. Él viene y hace. Invocándolo y llamándolo. ¿Cómo podemos clamar? Invocándolo y llamando. Salmo 18:6. Salmo 18:6 dice, en mi angustia llamé al Señor. Pedí ayuda a mi Dios. Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Yo cuando leía este versículo dije, ¿cómo David sabía? David te está diciendo algo, hermano, como si él estuviera viendo el templo de Dios. ¿Te das cuenta? Cada vez que leemos los salmos nos damos cuenta que David nos revela muchas cosas de la presencia de Dios, como si él hubiera visto que su clamor, hermano, llegó al palacio del Señor. ¿Sabes por qué? Porque creía en su omnipresencia, porque sabía que Él estaba ahí, porque sabía que Él lo llamaba y Él iba, hermano. Cuando tú llamas a Dios, Él viene. Cuando tú llamas a Dios para que Él venga a tu vida, Él va a llegar tarde o temprano. No importa lo que pase, hermano, tú tienes que creer que Él va a llegar. Pero necesitamos creerlo, hermano. No tenemos un Dios, hermano, que está en las alturas, que vive en las nubes, hermano, como en las películas o en otras religiones te lo muestran. Un Dios que no escucha, hermano, no. Tienes a un Dios que está sentado al lado de ti. Tenemos un Dios que está en todos lados. Y tenemos un Dios que te limpia las lágrimas cuando tú las derramas. Pero tienes que apasionarte por su presencia. Tú tienes que creer que Él está ahí. Dejar tu alrededor. Con esto cierro. Acompáñame a Marcos 10, del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Quiero tomar
este ejemplo de clamor. Porque a muchos nos falta ser como Bartimeo. Muchos de nosotros no hemos visto el salto de Dios, no hemos visto los grandes cambios del Señor. Dios no ha intervenido en nuestros hijos, en nosotros, porque nos falta creer como Bartimeo. Escucha lo que hizo Bartimeo, hermano. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba esperando una limosna, estaba esperando ayuda. Su esperanza estaba ahí. Pero luego dice el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿tú crees que lo dijo así como yo lo dije? No, hermano. Número uno, porque era un ciego, no porque era muy gritón. Era un ciego. Él no sabía en dónde estaba, pero lo que sí sabía es que andaba por ahí. Y él dijo: yo no voy a dejar que se me vaya. Aquí está mi esperanza. Y no me importa si tengo que gritar, si tengo que saltar, si tengo que derramar mi corazón. Él va a venir y me va a sanar. Él va a pasar sobre mí. Y yo te voy a decir algo, hermano. Dios va a pasar sobre nosotros. Nuestro país está viviendo una de las etapas más difíciles. Lo que todos creían esperanza, hermano, se terminó. La gente está cansada de todo, hermano. Está pasando muchas cosas en nuestro país. Pero es un momento para poder decirle a la gente: va a pasar Jesús. Va a pasar Dios sobre esta ciudad. Y quien esté dispuesto a clamar, Él se va a quedar con ellos. Y vamos a ser una generación así. Vamos a avanzar. Dice: y oyendo, y muchos le reprendían. ¿Muchos qué? Para que se callase. Pero él clamaba mucho más. Él clamaba mucho ¿qué? Hermano, por eso no vamos a ser una iglesia que se calle, hermano. Así que aprenda a clamar. Hermano, hay gente que le incomoda. Pero tú no sabes si el que está aquí, hermano, no sabe lo que está viviendo. No sabes si el que está danzando está ahí en su silla derramando su corazón. No sabes si tiene una enfermedad terrible, si tiene un diagnóstico terrible. Dios, Él cree que su recurso es el Señor. Y va a levantar su clamor, porque somos una iglesia de clamor. Amén. Dice 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Pero quiero que nos detengamos, y aquí voy a terminar con una palabra. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Qué harías, hermano, si te dijeran que tu clamor puede detener a Dios para que Él pueda obrar? Eso que te estoy diciendo, hermano, ocurrió muchas veces. Es más, en la historia de la Biblia, hermano, hay un hombre, ocurrió un milagro, el sol se detuvo, el universo se detuvo, porque vio el clamor de un hijo, porque vio el clamor de una generación que le decía: Señor, aquí estoy, ven y haz conmigo lo que tú quieres hacer. Y yo te voy a decir algo, hermano. Yo siento de Dios que hay muchos Bartimeos aquí. Gente que tiene una bronca, tiene problemas. Nos ha costado saber dónde está el Señor, porque quizás estamos como esos ciegos. Pero hoy Dios te dice: yo voy a pasar. La pregunta es: ¿qué harás? La pregunta es: ¿qué haremos?
¿Nos vamos a quedar como siempre? ¿O vamos a pasar a decirle, Señor, ven y ayúdame? Si tú eres esa persona, pasa aquí al frente. Vamos a clamar.